Muy buenas tardes, nuestros compañeros José Meléndez y Monserrat Villarreal y mi persona Sebastián Collantes. Vamos a presentarles el tema de texturas y materiales. Primero vamos a hablar del tema de las texturas, que la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es una textura? Bueno, la textura viene siendo un objeto para mejorar los elementos visuales y táctiles de los edificios que están a nuestro alrededor. La textura visual es uno de los puntos en los edificios donde se puede ver las características desde lejos, como las ventanas, las curvas, las esquinas y los vacíos. Sin embargo, la textura táctil se refiere a los materiales donde se pueden tener más cerca y se pueden percibir mejor cuando uno está cerca, como puede ser el material de la piedra o el vidrio, las fachadas de metal y a veces los pasamanos de madera. Entonces también podemos hablar sobre los diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar en estos puntos, que pueden alterar a la textura. Por ejemplo, los materiales modernos tienen un gran catálogo donde nos permiten hacer patrones infinitos, como podemos ver en la imagen, donde se puede percibir una textura tanto visual, y si nos acercamos podemos ver la textura táctil que vendría siendo el concreto. Desde los patrones que existen actualmente, que se pueden utilizar la cortadora láser, o a veces hasta la de chorro de agua, se puede usar para perforar con una presión muy medida. De igual manera, se puede utilizar a través de diferentes construcciones. Por ejemplo, se puede utilizar en proyectos como en ladrillos, entre otros materiales. A veces es muy raro ver que solo una obra arquitectónica tenga una sola textura. ¿Por qué? Porque en la arquitectura se usan varias texturas, varios materiales que alteran este sistema. Por lo tanto, entre más materiales se utilizan, a veces es mejor a la visual. Ahora vamos a ver cómo afecta la textura psicológicamente. Primero que nada, la psicología es un mundo muy grande y entonces dentro de eso se acerca a las texturas. También la textura puede expresar atributos a los objetos y estos se guardan en tu memoria. Además de eso, tú puedes agregarle otros atributos como por ejemplo la madera. La madera por fuera es rústica, pero si la cortas, también tiene una textura diferente por dentro y eso se guarda en tu subconsciente. Además de eso, se pueden expresar sentimientos diferentes por cada textura o eh, por cada material. Por ejemplo, la felicidad, la tristeza, la calidez, entre muchas otras. Bueno, como ya mencionamos lo de las texturas visuales, vamos a enfocarnos un poco más en lo que vendrían siendo las texturas visuales. Que podemos hablar que una textura visual es aquel estrictamente donde simplemente se pueda ver y se puede distinguir con la visión. El primer punto que vamos a hablar sobre esto sería la textura espontánea, que vendría siendo aquella donde no se decora la superficie como tal, sino que es más que nada un proceso creativo visual a la figura o a la textura que se puede utilizar separando de el momento de que se está creando. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede ver que está una pared blanca con distintos salpicados de distintos colores, que es una brocha donde se estaba agitando en el momento para crear esta textura visual. ¿Qué pasa? Esto no se puede repetir exactamente igual en la otra pared o en el mismo, como un patrón. Esto es espontáneo, por lo que esto nos puede definir que es una textura espontánea visual. No se puede repetir, por lo tanto, esto es espontáneo. El siguiente punto vendría siendo la textura visual decorativa, que es la textura que es una superficie y queda en una imagen, una figura que interpreta y nos brinda la computadora. También se puede utilizar como fondos en diseños o tramas de alguna forma rítmica. En el ejemplo que decidimos utilizar fue unas imágenes de cómic en una pared. Se usó para decorar esta pared de una forma muy moderna, donde podemos ver cómo contrasta con los muebles y da un realce a la pared. Y como último punto de esta diapositiva, vamos a hablar sobre la textura visual mecánica, donde se enfoca más que nada al momento de utilizar letras o, por ejemplo, alguna tela o alguna tipografía
algún relieve, donde se puede ver en la imagen el ejemplo, donde se utiliza mucho hoy en día en restaurantes, en casas, en distintos lugares, la textura mecánica, que vendría siendo más que nada hecha por la máquina, donde el humano simplemente la diseña y la hace, pero se hace física al momento de ponerla con una máquina y ponerla en la pared. Ahora pasaremos a las texturas táctiles. Estas texturas táctiles se basan principalmente en lo visual, la textura visual, pero además se le agrega el propósito de poder tocarlas en una tercera dimensión. Además de eso, la textura táctil se divide en tres partes. La textura táctil natural asequible, la cual se basa principalmente en que los materiales se toman de la naturaleza y se implementan sin cambiar ningún aspecto o atributo. Esto puede ser madera, el exterior de una madera, la corteza, o la parte interna de la madera, la cual no se modifica, pero solamente se corta. También puede ser piedra y los cristales originarios, sin cortar tampoco. También se ve la textura táctil modificada, que aquella es que se toma un material, se modifica, se le crean nuevos tipos de materiales y entonces se implementan en una obra. Esto puede ser corcho, puede ser madera entrelazada, también puede ser concreto, entre otras. Y pasamos a la textura táctil organizada, que esta principalmente se basa en texturas modificadas o asequibles que se juntan creando un patrón mediante el color, puede ser monocromática, y que crea diferentes patrones. Ahora vamos a hablar de la línea del tiempo, de cómo ha surgido la historia durante de sus inicios hasta, hasta el final. Podemos comenzar que en la prehistoria es donde se empieza a utilizar la textura mediante las pinturas, donde las representan en las paredes de las cuevas, que ahí explicaban cómo era su vida y por este medio se forma la textura que se plasma en la pared rústica. En aquel periodo era algo muy empírico. Las personas o los nómadas en esa época más que nada utilizaban todo lo que estaba a su alcance para poder representar y hacer como un libro de histórico, pero en las paredes, de representando cómo era todo, cómo hacían las casas, cómo vivían, cómo hacían ciertas cosas, para que tener un récord en las paredes, y eso nos ayuda mucho hoy en día, aparte de que nos habla de cómo se comenzó con la textura. En el siguiente punto hablamos de la Mesopotamia y el establecimiento del sedentarismo, donde implica el perfeccionamiento de las construcciones, que por este medio se utiliza la piedra tallada, la cual en el carácter físico se puede tener una textura completamente distinta a lo que vendría siendo la piedra natural, que es un poco más rocosa. Esta puede ser un poco más lisa, por lo tanto que también de que en esta época se utilizan las pinturas de una forma más expresiva, que se presentaban con alto relieve, en la cual resaltaba mucho visualmente. Después viene la época de Egipto, donde se utilizan muchos pigmentos en esta época, lo cual era muy común porque todo el mundo lo usaba tanto en pinturas, en maquillaje, en diferentes cosas. ¿Esto qué implica? La combinación de diferentes tipos de texturas para una sola. ¿Por qué? Podemos agregar que en las construcciones, en las pirámides, consiste de piedra tallada a mano, donde se ve en su totalidad cómo se identifican las texturas. Y también se puede decir que en su momento decían que era una pirámide blanca con una punta de oro, pero hoy se puede ver cómo ha transcurrido la textura de esta pirámide, que ha quedado con un color arcilloso y ya se ve que está deteriorada. Y también vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la antigua Roma, que los arquitectos en esta época tenían la importancia de que todos los puntos tuvieran la textura, con las piedras, con algunas partes lisas, con las características de la piedra tallada también, que se hacía la forma de los ladrillos, para poder construir diferentes
obras arquitectónicas o diferentes viviendas, que por este punto se puede decir que se utilizaba mucho el estilo rústico. Ahora seguiremos con los mexicas. Esta, este, este, esta ciudad se basaba principalmente en la textura, agregaron la textura lisa, la cual daba pisos lisos, pisos de mosaico, y establecían una pared, un piso fijo donde trabajaban mejor y fluían con sus actividades diarias. Además de eso, pasaron a la época a la época antes de la revolución industrial, la cual madera, eh, utilizaban ladrillo, utilizaban eh, piedras talladas y se exponían mucho al exterior. Además pasamos a la revolución industrial. En esta época se agregó el acero como recurso visual en el exterior y en el interior, la cual se agregaba con la piedra tallada o ladrillo que se utilizaba en esa época, además con los grandes ventanales. Y luego pasamos a la época de la arquitectura clásica, la cual se basaba principalmente en ornamentación hecha en piedra tallada, en ladrillos, y estas se unían con morteros, la cual le daba ese toque áspero y rústico, pero elegante. Además de eso, se le agregaba los ventanales, la cual eran de madera y de cristal. Ok, veremos los siguientes materiales que han pasado a través de la evolución desde la prehistoria hasta la actualidad. En la evolución de los materiales encontraremos que la arquitectura va a estar muy arraigada a este tema, ya que desde un principio los nómadas se encontraban en cuevas o en estructuras que estaban principalmente hechas por piedra o materiales encontrados en la naturaleza, lo cual era lo que podían improvisar y usarlo como para resguardarse de los diferentes tipos de clima en los cuales ellos se encontraban. Prosiguiente a esto, va cambiando la evolución, se viene lo que es la revolución industrial y se proyecta en lo que es hoy en día, conocemos los distintos materiales que se utilizan para construcción de viviendas y edificios en todas las partes del mundo. En los inicios, se encontraba en la actualidad el hombre resguardado en cavernas o estructuras que por lo general estaban constituidas en piedra y piedras macizas o muy grandes, la cual ellos encontraban refugio debajo de ellas muchas veces o en sus alrededores. Pasamos a los periodos principales, que sería el periodo prehispánico, en lo cual se encontraba todos los materiales que, por ejemplo, podemos ver que era principalmente la tierra, la piedra y la madera. Por lo general, en esta época se construían casas bastante simples, básicas para sustentar la vida, que en ese tiempo se estaba empezando a hacer lo que es el sedentarismo por parte del hombre y encontraba refugios a su alcance para poder constituir, ya bien sea una comunidad o una familia. Seguidamente pasamos a lo que es el periodo arcaico, en lo cual ya se contempla el uso más frecuente de madera, inclusive de huesos y piedra, pero ya una piedra más constituida en el ámbito de tallada para que cuando se vaya a colocar en lo que era la parte de la construcción en sí de las viviendas, esta no tuviera fallos, no pudiera derrumbarse y por lo general se encontraba con un mejor sistema constructivo que iba avanzando a través del tiempo, ya que se conocía que muchas viviendas se construían, pero a los pocos días, a los pocos meses se caían. Inclusive en esta parte del tiempo también se incluye, se va incorporando la parte de la tierra y la parte de la tierra ya se utilizaba como, ya bien sea
para lo que es un piso o lo que se conoce como cerramiento o paredes. Pasamos a un periodo que es muy emblemático para todo lo que es en Europa y la parte de, que conocemos aquí en Panamá, que es el periodo colonial, en lo cual ya se utiliza lo que es la mampostería, el ladrillo y los morteros de cal. Principalmente lo que es en mampostería, se sigue utilizando muchas veces lo que es la tierra o el barro constituido con paja, y en otras ocasiones se utiliza lo que es el ladrillo o también lo que es los ladrillos de adobe, que estos se utilizaban mayormente para lo que era la construcción de casas básicas o viviendas que contemplaban a un sistema de familias de escasos recursos, y lo cual se implementaba bastante. En la parte de los ladrillos se implementaba más estructuras o se veía más estructuras, por ejemplo, en iglesias o casas municipales o sistemas donde se manejaban importantes cargos en ese entonces. Y también se puede ver que ya se va incluyendo a estos materiales lo que es el factor del agua, ya que para realizar lo que es la mezcla de ya bien sea entero o también sea lo que es el barro con la paja, se le agregaba el agua como un aditivo para que ésta se combinara y así se diera una mezcla que fuese compacta y duradera a través del tiempo. Entonces pasamos al periodo moderno o contemporáneo, que es el que estamos viviendo actualmente, en donde ya aquí entra la parte de la revolución industrial, donde se hace el boom de esta misma y donde se implementan materiales como vidrio, cemento, e inclusive participa un poco de esto lo que es la ciencia, ya que se empiezan a implementar aditivos, ya bien sea a los materiales que se tenían en un principio, por ejemplo, lo que es el cemento, aditivos para el cemento para un mayor secado, al igual que es eh, los metales, se constituye aleaciones de metales, por ejemplo, lo que es aluminio, cobre, bronce, entre otros, y se trata de aumentar una mayor masa de producción en estructuras en menor tiempo, ya que esto ayuda muchas veces a construir mucho más viviendas, muchos más edificios en menor tiempo. Y se da también un avance importante en cuanto a lo que es el vidrio, ya que se puede hacer cristalería mucho más grande, aprovechando lo que es la luz solar y otros elementos del mismo para la implementación de estructuras. Ahora hablaremos sobre la muralla roja. Esta se diseñó por el arquitecto Ricardo Bofill en el año 1968 y está ubicada en Calpes, España. Son viviendas y su textura, la textura que se presenta es principalmente textura visual mediante las sombras y las luces, y además de eso de las ventanas que sobresalen y sus grandes muros cuadrados. Seguidamente, pasamos a lo que es el Palacio de Cristal, en el cual el Palacio de Cristal es uno de los mejores retiros que se encuentra actualmente en Madrid, España, y el cual fue construido en 1851 por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y en el cual podemos apreciar un gran avance en cuanto a lo que es los materiales, ya que esta fue diseñada en su totalidad por estructuras de metales y aleaciones del mismo, hechas prefabricadamente en lo que fue el boom de la revolución industrial, y también acompañado de cristalería y ornamentación muy bien detallada, en lo cual fue su fachada, es todas sus fachadas, y lo cual se puede apreciar en la siguiente imagen. Este palacio principalmente fue pensado para albergar lo que fue un sitio artificial para la exposición de plantas, pero seguidamente se desechó este proyecto, y lo cual se utiliza actualmente para exposiciones de arte
y otras exposiciones que se dan dentro de él. Bueno, la siguiente obra de la que vamos a hablar vendría siendo el Museo del Louvre, que el arquitecto que lo hizo en su momento fue Pierre Lescot. Fue en el año 1527. En el año 1981, el arquitecto Io-Ming Pei le hizo la reforma. Lo reformó así como se ve actualmente, que se puede ver que tiene la pirámide de cristal y otras reformas que hizo en el interior. El pasado histórico de este museo, viene siendo que fue un palacio donde se recolectaban varias obras o varios objetos arqueológicos, donde lo guardaba se guardaba en el palacio del Louvre. Con el pasar del tiempo, se dejó como un museo y las texturas que se ven aquí son más que nada un contraste entre el pasado y lo que es el mundo moderno. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo resalta o cómo se enfatiza la pirámide de cristal, pero también da paso a ver lo que vendría siendo el mismo palacio. Se puede ver las texturas visuales y también táctiles, que vendrían siendo todos los ornamentos, todas las columnas, lo que hace que se vea muy llamativo y también que hace un contraste muy llamativo entre la pirámide de cristal, que sería una textura también táctil, y las partes estructurales de metal. Por otro lado, también se utiliza una textura que es más que nada táctil, que vendría siendo las fuentes con agua, que hace que tenga un efecto también visual, que vendría siendo el efecto espejo, para que se vea más atractivo a la vista. Muchas gracias.